Ok, pues dicho lo cual nos acercamos al Salmo 23. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién incluso quizás me puedo encontrar con la sorpresa de que algunos lo puede saber hasta de memoria, ¿verdad? Porque es uno de los salmos hermosos, uno de los salmos que leemos muy habitualmente, pero no sé cuántas veces paramos y meditamos en él, ¿verdad? Yo me he entretenido un poquito en este sentido y he visto algunas cosas. Por ejemplo, nos informan los estudiosos, los teólogos, etcétera, que nos dicen que este salmo puede haber sido escrito por algún peregrino, ¿no? Puede haber sido escrito por un peregrino. Aunque dice que es un salmo de David, pero puede ser que después de haber participado en una gran celebración, en una solemne celebración en el templo, se disponía a emprender el viaje de retorno y el camino para llegar a su pueblo, pues podía estar lleno de peligros, como dice el versículo 4, y puede reservar encuentros desagradables durante el camino. Por eso el peregrino expresa toda su confianza en Jehová. El Señor es mi pastor. Él se encarga de que llegue sano y salvo a mi destino. Nos informan los estudiosos también de que este salmo se presta también a una interpretación colectiva. Hay a veces que lo interpretan de una forma que en tal caso el Señor pastor dice conducirá a su pueblo a través del desierto, después de la prueba del destierro. Que ese regreso después del destierro puede ser que Él mismo prepare la mesa para esa llegada nuevamente al destino, para que los que vuelven del destierro extenuados puedan tener esa recompensa. De este modo las palabras del Salmo serían para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, un incomparable motivo de ánimo, la esperanza en medio de la prueba y de la tribulación. Nos informan también los estudiosos de que Cristo tenía presente este salmo cuando contaba la parábola del buen pastor. Y ha cambiado, dicen los eruditos, que cambió a sabiendas las primeras palabras. El Señor es mi pastor, por esas palabras donde dice yo soy el camino, donde dice yo soy el buen pastor. Cada uno tiene derecho a leer este salmo de la mejor manera y con sus propios ojos y con su propio corazón, sin necesidad de intermediarios. ¿Por qué? Es fácil. Desde el último creyente de la Iglesia hasta el más elevado teólogo que elabora una gran tesis puede repetir tranquilamente estas palabras. El Señor es mi pastor. Permitidme que haga otra vez la lectura. Vamos a leer otra vez el Salmo 23. Yo sé que lo habéis leído muchas veces, pero ahora quiero que hagáis hincapié y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer hincapié, lo vamos a leer y vamos a subrayar. Yo lo tengo subrayado en la Biblia. La cantidad de veces que emplea este pronombre, me, mi o conmigo. Lo leemos y subrayar. ¿Cuántas veces emplea este término? Me o mi y una vez conmigo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos habéis anotado? A ver, ¿alguien las ha apuntado? ¿Las ha subrayado? ¿13, 14? ¿Alguien más? ¿La habéis apuntado? En total, empleando el término conmigo, son 14 veces. En un capítulo donde solamente hay 6 versículos. 14 veces. ¿Qué me habla? Me dice esto. ¿Qué me habla? De que yo tengo que leer este texto desde primera persona. Tengo que introducirme en este texto, en esta palabra. Porque aunque todos entendemos bien la densidad de esta expresión, podemos estar de acuerdo, cualquier miembro de iglesia, aunque estemos sentados en la última fila, el último miembro de la iglesia, hasta el teólogo más erudito con sus libros, en reconocer al único pastor. Pastor preocupado de que no le falte nada a uno como a otro, tanto el creyente como al teólogo. Ahora, si yo leo bien esto,
quiero invitaros también a que os introducís en este planteamiento. El título era, y la hermana no se lo apunté, es El pastor visto por la oveja de la última fila. El pastor que está al final de la cola, la oveja que está al final de la cola, al final del rebaño. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros formamos parte de ese rebaño. Estamos ahí formando. Pero ¿qué ocurre? Que a veces tenemos, me voy a meter quizás yo en primera persona, tengo la costumbre siempre de ponerme al final. Cuando llegamos a la iglesia, igual, allí en Santander nos sentamos al final del todo. Nos sentamos. Siempre, quizás tenemos esa costumbre de ir siempre al final. Y lo sabe muy bien, y el Señor sabe muy bien esta realidad. Y aunque hace la vista gorda, ¿qué hago? Siempre soy una oveja rezagada, una oveja en la última fila, una oveja que siempre voy al final, en la retaguardia. Pero mira lo que dice esta oveja al final del rebaño. Le comenta al pastor y le dice, mira, te voy a percibir y te voy a describir lo que sucede al final del rebaño. No al principio, al final del rebaño, donde están las últimas ovejas. A esas que van ahí un poco cabizbajas. ¿Y qué dice? Murmurar se murmura. Al final, murmurar se murmura. Ahí se está murmurando. Pero entiéndeme, dice la oveja. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el camino es difícil. ¿Verdad? El camino es difícil. Las piernas doloridas, el sol, la sed, el polvo, seca la garganta, es difícil. El pastor siempre lleva perros, ¿verdad? El pastor de los rebaños, que en el momento que te descuidas un poquito, el pastor lanza una dentellada, está ahí. Siempre están dispuestos a morder, apenas intentas apartarte un poquito y separarte. Es verdad que a veces estamos ahí detrás, al final, y ahí hay quejas, y nos estamos quejando. Parece que a veces la vida cristiana, la vida del creyente, parece que es una vida difícil, y parece que vamos a remolque, vamos ahí un poco tirando. Y siempre puede haber quejas en esa vida cristiana, en esa vida espiritual, puede haber quejas por esta dureza del camino. Y después tú, que caminas, el Señor, el pastor que va delante de nosotros, camina rápido y nos preguntamos por qué no va un poco más despacio el Señor y nos hace ir con un camino más transitado, más fácil. A veces el Señor quiere que vayamos por un camino y parece que es imposible de seguir, porque parece que tiene un propósito y un destino que parece que tenemos que llegar sí o sí, pero a mí no me apetece porque el camino a veces es angosto y parece difícil. ¿Por qué, Señor, te empeñas en ir tan deprisa? ¿Por qué, pastor, tienes que ir tan deprisa si las ovejas del final nos cuesta trabajo seguirte? ¿A qué viene un paso tan irracional a veces para nosotros? ¿A dónde quieres llevarnos? A veces decimos, ¿por qué no te das cuenta de que no podemos más? ¿Por qué no te das cuenta a veces que el corazón está a punto de estallarnos y que nos quedamos sin respiración? Y vivimos la vida cristiana un poquito de esta manera. Aunque, como somos creyentes, decimos, no pongo en duda que me guíes, como dice el versículo 3, por sendas de justicia. Puede ser que sea así, pero ¿por qué este sendero parece que siempre es cuesta arriba? Parece que siempre es una cuesta empinada. ¿No nos podrías llevar por un camino menos angosto, menos costoso? Al final, y nosotros al final del grupo, caminamos normalmente casi siempre con la cabeza baja. ¿Qué puede ver una oveja al final del camino, al final del rebaño? ¿Qué puede ver? Pues las ovejas que van delante, la parte de atrás de las ovejas que van delante. Pero ¿qué es lo que el Señor nos enseña? ¿Qué es lo que dice? Solo vemos el camino polvoriento. Con la cabeza baja, ¿qué es lo que vemos? Solo que vemos las piedras. ¿Qué vemos? Solamente los cardos. ¿Qué es lo que pasa? No podemos querer un camino impracticable que nos desuelle las piernas. Y parece que la vida cristiana un poquito parece que es así. ¿Por qué, Señor, es así? Hermanos, tenemos que aprender a levantar la cabeza de una vez. Hermanos, tenemos que aprender a levantar la cabeza y ¿qué? A mirarle. Tenemos que levantar la cabeza y mirar al pastor. ¿Por qué razón? Porque entonces desaparecerá el camino. Si yo miro al pastor, no voy a mirar el camino. Entonces tendríamos la mirada dirigida al buen pastor. Y ese buen pastor se convertirá en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Cuando yo miro al pastor, el pastor se convierte en mi camino. Ya no es la piedra, ya no es el polvo, ya no son los cardos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si yo pongo mi cabeza en alto, no puedo murmurar. Si yo pongo la cabeza en alto y miro al pastor, ya no puedo murmurar porque el pastor es el buen pastor. Pero cuando yo murmuro, ¿cuándo es? Cuando bajo la cabeza. Cuando meto la cabeza en el polvo. Cuando meto la cabeza en las patas del que va delante. Cuando me di cuenta de las dificultades del camino y pierdo de vista quién es el buen pastor. Y entonces ahí es cuando empezamos a quejarnos. Pero si yo pongo mi vista en el buen pastor, ya no puedo quejarme, ya no puedo murmurar. ¿Cómo se puede ir hacia adelante sin lamentarse? Pensamos, ¿cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo ir si no me quejo? Si no me estoy quejando o lamentándome de algo. Y tenemos ese síndrome de lamernos, de lamentarnos, de quejarnos por todo y por casi todo. Y el Señor en el versículo 4 podemos ver: en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El versículo 4, sin duda, una imagen deliciosa de paz, de tranquilidad, de quietud. ¿Verdad? ¿Es bonito o no? ¿Qué ocurre con el creyente? Que siempre parece que estamos queriendo llevar la contraria a Dios. Parece que siempre le queremos llevar la contraria. Después de tanto protestar por el ritmo, después de tanto protestar por las dificultades del camino, después de tanto protestar porque es muy duro todo, somos incapaces de pararnos en el lugar correcto. Somos incapaces de parar. Jugamos a ser personas importantes. Jugamos a ser personas atareadas. Palabra, oración y meditación. 3 términos. No tenemos tiempo para estas cosas. Palabra, oración, meditación. Parece que es algo de extraterrestres. No puede ser, ¿por qué? No tenemos tiempo para estas cosas. Estamos demasiado ocupados. Tenemos todo el tiempo ocupado ¿en qué? En 1000 naderías, en 1000 simplezas, que llamamos pomposamente compromisos urgentes, necesidades improrrogables que no podemos dejar. Tenemos tantas responsabilidades, tantas urgencias, y no tenemos un minuto para dedicarlo a nosotros. No tenemos un minuto para nosotros mismos a descansar en el lugar que Dios ha dispuesto para nosotros. No tenemos tiempo para parar en esas sendas, en ese lugar tranquilo, en esas fuentes de aguas tranquilas. No tenemos tiempo. Estamos siempre demasiado ocupados. Palabra, oración y meditación. Eso es un oasis que pasamos de largo muy a menudo. No lo vemos. ¿No será quizás a lo mejor porque no paramos en el lugar correcto? ¿Es que estamos siempre cansados? ¿No será que siempre estamos agobiados y cansados porque pasamos de largo de las praderas que Dios nos ha hecho para que estemos recostados? ¿No será que por eso nuestro cansancio está ahí, nuestro espíritu, en vez de fortalecerse en esos lugares y en esos donde Dios nos ha preparado, estamos tan ocupados que llega el momento que nuestro espíritu se entristece, entumece alarmantemente, ni nos damos cuenta de que nuestro espíritu está pereciendo y no nos damos cuenta ni siquiera de que existe? Y damos vueltas en el vacío creyéndonos que hacemos algo y nos ocupamos tanto de tantas cosas. Tenemos nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, nuestras familias, nuestros hobbies, tantas cosas. Incluso a veces tenemos tantas ocupaciones en nuestros ministerios que no tenemos tiempo para estar en esas verdes praderas, donde no podemos recostarnos y beber de esas fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas. Y estamos cansados precisamente por eso. Y aparece otro texto en el versículo 4, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Porque ese precisamente era el plan de Dios, que descansáramos. ¿Cuál es el plan de Dios desde el principio, desde Génesis 1:28? Y Dios nos bendice, y Dios crea al hombre y nos dice, y Dios les bendice. Y nos da un lugar, toma la tierra, enseñóreate, posesiónate de ella, disfruta de la creación, es tuya. Todo está hecho para ti, para que lo disfrutes. No es el lugar de trabajo, no es el lugar del esfuerzo, no es el lugar donde tú tienes que sudar y quemar tus fuerzas. No, es para que disfrutes. Porque para eso te he puesto en el lugar idílico, te he puesto en el lugar perfecto, en el Edén. ¿Qué significa eso? Lugar idóneo, idílico, perfecto. ¿Por qué? Porque tú ahí estás conmigo.
Y desde el principio de los tiempos Dios ha preparado ese lugar para que nosotros disfrutemos de Él, que descansemos en todo tiempo, que gocemos de su presencia. Pero estamos tan acostumbrados. Y a veces soy yo, además, quien mira el camino y va a buscar ese camino erróneo. Hay veces que yo mismo estoy tomando las determinaciones, un sendero seductor, mira ese camino, parece que es mejor. A veces vemos el camino donde el Señor nos lleva, donde el buen pastor nos lleva, y ¿qué es lo que digo, Señor? Ay, aquel camino parece más bonito, parece que tiene más verde, parece que tiene más fácil de caminar. Y voy por él, y sin pensar me meto en ese camino, y me meto en ese lugar. ¿Por qué? Porque el rebaño me molesta. Porque a veces no quiero ir con el resto de las demás, porque parecemos, pues eso, ovejas que seguimos a otras ovejas, pero yo no. Yo elijo otro camino, el rebaño me molesta, algunas normas incluso no las entiendo. Yo soy la oveja del final, ¿y por qué? Y me quejo, ¿y por qué tiene que ser por aquí y no por allí? ¿Por qué esta cuesta tan alta cuando allí parece que es mucho más fácil? ¿Por qué hay esas prohibiciones, incluso que parece que esas prohibiciones están puestas para irritarme y las considero atentados contra mi libertad? Porque esas normas que me pone el Evangelio parece que, ¿por qué? Y nos quejamos nuevamente. Además, precisamente las ovejas que se dicen más fieles, más celosas, viéndolos de cerca, me desilusionan, porque ponemos los ojos en esas ovejas que van por delante, que parece que son más valiosas, parece que son más importantes, porque a lo mejor llevan más tiempo, porque a lo mejor tienen un grado de responsabilidad mayor y me defraudan. Y ponemos los ojos en esas ovejas que me empujan a marcharme, porque fíjate lo que hacen, piensan o dicen, porque no son como creo que deben de ser. Y el rebaño me está molestando. ¿Cuántas virtudes me hacen odiar ciertas personas que se dicen virtuosas? Porque a veces defraudan. También aquí bastaría con mirar al pastor una vez para fijarse en la misericordia, la porquería e hipocresía que a veces ciertos compañeros de viaje tienen, y puede ser. Pero lo vemos porque no estamos poniendo los ojos en aquel que va por delante nuestro. Y como quiere que sea el sendero, está allí. ¿Y qué ocurre al final? Me voy por él. Porque es más fácil las ovejas que vayan para allá, el rebaño que se vaya para allá. Pero yo soy más listo, me voy por este camino. Me voy por ese otro camino. Pero cuando creo que ya me he separado a gran distancia del rebaño, cuando creo que estoy lejos, cuando he perdido todo camino de vuelta, me encuentro junto a ti. Tú estás conmigo. Cuando más corro y cuanto más huyo del rebaño, más me encuentro que tú estás conmigo. Precisamente en el momento de mayor distancia, cuando yo más creo que estoy lejos de ti, te descubro que estás junto a mí. Has tomado la iniciativa una vez más, y eso es evangelio. Cristo toma la iniciativa, el pastor toma la iniciativa. Ese buen pastor ha abandonado a las otras, porque una oveja extraviada vale tanto para ti como pastor como todas las otras ovejas juntas. Tiene el mismo valor. Has venido a buscarme. Yo me he apartado, me he alejado. Tú has venido a buscarme. A pesar que me he ido, te he abandonado, me he ido a hacer lo que me daba la gana, aún a pesar de todo eso, sales en mi encuentro. A pesar de que alguien, posiblemente algún amigo o otro pastor, te hubiera dicho, no te preocupes, déjale. ¿Se ha ido? Déjala. A fin de cuentas, ha sido su voluntad. Ella ha querido marcharse, que se vaya. ¿No pensamos a veces así? ¿No ha querido irse? Que se vaya. Nadie la ha echado. ¿Por qué se ha ido? Porque ha querido. Que vuelva cuando quiera. ¿No? Nosotros seguimos en la manada. Mira la oveja. Que vuelva. Nos da igual. El pastor nunca ha estado en paz hasta que no la ha encontrado. Nunca ha estado en paz. El pastor se sentía empobrecido por no tener esa oveja. ¿De cuál oveja? De mí, de la última oveja del rebaño. Se sentía empobrecido porque yo no estaba en ese rebaño. Sale a mi encuentro.
Cuando me encuentra, ni una sola palabra de reproche, ni una sola palabra de reprensión. No hay ninguna palabra en ese sentido. No sale la voz de otra oveja, quizás. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? ¿Te has ido? Mira cómo estás. Vienes perdida, vienes estropeada, vienes herida, vienes... He entendido en qué estado me encontraba cuando me encontró el pastor, cuando hizo un gesto. Cogerme y ponerme sobre sus hombros. Ahí me he dado cuenta cómo yo estaba. Y para que incluso, evitando que me pudiera fatigar en el regreso, me toma sobre sus hombros. ¿Para qué? No me canse. Te has alejado demasiado. Yo te voy a llevar. Y además, ¿qué es lo que hace? Pero ahora, como castigo, como castigo, versículo 5, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Como castigo, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es decir, has querido que se hiciera fiesta. No hay reproche, no hay castigo. Has querido que se hiciera fiesta, que todos participasen de su alegría. Al fin y al cabo, ¿qué es ser cristiano? Entre otras cosas, quiere decir precisamente aceptar la alegría del pastor por haber recuperado esa oveja murmuradora, esa oveja que ha escapado, por recuperar esa oveja que se había perdido. Ser cristiano es alegrarse juntamente con el Señor de que las ovejas perdidas son recuperadas. Eso es lo que nos tiene que tocar en el corazón y decir, es que es necesario la evangelización, es que es necesaria la obra de las misiones. ¿Por qué? Porque ser cristiano es recuperar esa alegría por esas almas que estaban alejadas y perdidas. No es el reproche, no es el castigo, es tomarlas, cogerlas sobre nuestros hombros y llevarlas nuevamente al redil. Es estar llevándoles al lugar al cual pertenecen, es volver nuevamente al lugar de donde nunca teníamos que haber salido. Es estar de vuelta nuevamente y disfrutar de ello. De disfrutar de esa oveja, quizás a lo mejor la díscola, la que estaba al final, la que siempre quejaba, la que siempre murmuraba, la que siempre estaba dando cabezazos y rebotadas y quejándose y criticando. Aún así, nos alegramos y el gozo del Señor y el gozo nuestro debe ser el mismo de cuando llega y regresa nuevamente. Aun cuando a la vuelta encuentra lo mismo de siempre. Y llega la oveja y se encuentra los mismos defectos. Y llega y se encuentra la misma mezquindad. Se encuentra con las intragables hipocresías de las ovejas celosas. Se encuentra quizás los mismos perros gruñones. El camino impracticable de siempre, el de antes. El mismo polvo que seca la garganta. Y alguien que se para cuando debería de avanzar, se para. Pero me he dado cuenta de que me ha reconciliado con todo eso. Cristo nos reconcilia con todo esto, porque ahora he hecho un descubrimiento decisivo en mi vida. El corazón del pastor, el corazón de Cristo. El corazón del pastor me ha reconciliado con la vanidad, con la banalidad de todo el rebaño. Me da igual como sean, me da igual las deficiencias de los demás, ya no me escandalizan. ¿Por qué? Porque he visto el corazón del pastor. Porque he visto la gracia y la misericordia cuando Él me ha venido a buscar y yo no lo merecía. Y ahora puedo entender, sé a dónde mirar. Ya no miro a las ovejas de al lado, ya no miro al uno ni al otro. Pongo mis ojos en el buen pastor. Sé dónde mirar y me di cuenta de una cosa. Versículo 1. Nada me falta. Y digo me falta, no me faltará, aunque esté escrito. Falta en los originales. Se dice falta, no faltará en un futuro, sino que no me falta cuando, hoy, ahora, en este tiempo, en este momento. Hoy nada me falta. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque tú eres el buen pastor. No hay nada más que eso. Y cuando se ha descubierto el corazón del pastor, cuando se encuentra uno de verdad con ese corazón de Dios, no se tienen ganas ya de ver miserias. Ya no se tienen ganas de ver a los demás y criticar a nadie, a ningún compañero de viaje, a ningún hermano que está sentado a mi derecha o a mi izquierda. Ya no tengo ganas de poder criticar al uno y al otro. ¿Por qué? Porque he visto el corazón de Dios. Porque no solamente lo he visto, sino que lo he percibido, lo he sentido.
Porque he visto la gracia de Dios sobre mi vida cuando yo era esa oveja perdida. Y hermanos, todos hemos sido ovejas perdidas. ¿Verdad? Todos hemos sido, algunos han sido ovejas, otros cabritos, pero bueno, todos al fin y al cabo hemos estado en ese camino. ¿Verdad? Y nos hemos cada uno puesto a mirar por los caminos que a nosotros nos han placido porque nos parecían incluso mucho más sencillos. Pero yo he logrado discernir el versículo 6, tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa? Que si yo he percibido la bondad de Dios, tengo que percibirla en el hermano que está a mi lado. Si yo he percibido y he recibido la gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo yo no voy a echar mano de esa misericordia para verte a ti o a mí o al que está a mi derecha? Porque he podido percibir y entender y recibir la gracia de su misericordia y de su bondad. Y esa gracia, esa bondad y misericordia están conmigo todos los días, me siguen todos los días de mi vida, no se apartan ni a derecha ni a izquierda. Por eso puedo amar a mi hermano, puedo amar a mi semejante, no importa lo que sea, incluso al perro que me muerde, o el perro que me ladra, o el que está a mi lado y me hace un desplante o un desdén. No importa. ¿Por qué? Porque tu bondad y tu misericordia me siguen todos los días. Yo no soy bondadoso, yo no soy misericordioso, pero su bondad y su misericordia siguen conmigo. Amén. Cuando yo me alejo, pierdo eso. Cuando yo me alejo, entonces cuando yo me lanzo por los demás a criticar porque bajo mi cabeza, ya no miro al buen pastor, miro lo que hay a mi alrededor. Y todos sabemos lo que hay a nuestro alrededor. No hay nada bueno a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero hay un último viaje. Una altura pelada, de modestas proporciones, no muy alta, pero hay una colina que hay que subir más. En la Biblia le llaman la colina o el monte del Gólgota, es decir, el monte de la calavera. ¿Sabéis lo que significa? ¿Verdad? ¿Sabéis cuál es ese lugar, el monte del Gólgota? Nunca, no nos había llevado allí jamás. Pero también aquel era evidentemente un camino de justicia. ¿Por qué razón? Porque todas las ovejas deberíamos de pasar por ahí, deberíamos de haber pasado por ahí, por ese Gólgota, por esa muerte, por esa cruz. Es un camino de justicia, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos apartados de la gloria de Dios, y por cuanto la paga del pecado es muerte. Todas esas ovejas estaban destinadas a ser degolladas. Todas esas ovejas tenían que morir. ¿Para qué? Para el perdón de sus propios pecados deberían de morir, para el sacrificio cruento. Ahora entiendo lo que el Señor quiso hacer. En un cierto momento he visto tu vara y tu cayado. Por un momento he visto algo más de lo que significa esa vara y un cayado en las manos de un pastor vulgar, corriente, normal. Me he dado cuenta que con esa vara y ese cayado se ha formado una cruz. Que en ese momento el pastor clavado en esos dos pedazos de madera he hecho el descubrimiento más impresionante. El pastor convertido en cordero. Ese buen pastor convertido en un cordero que se deja degollar, que se deja sacrificar, que se deja morir, que muere por la salvación del rebaño. Ese cordero que teníamos que ser cada uno de nosotros, Él toma su lugar. Él toma nuestro lugar. Tu sangre, Señor, corre también por cada una de las ovejas rezagadas. Por la última. También por la última. No por los que están adelante, que somos tan buenos, estos son los buenos, no, también por la última. Por la que se separó. Por la que se quejaba. Por la que murmuraba, por todo eso. Y aún así, ¿qué es lo que dices? Mi copa está rebosando. ¿De qué? De la sangre de Cristo. Cristo está rebosando esa sangre para ti y para mí. Para que no estemos más ni apartados, ni sufriendo, ni mirando el polvo del camino, sino mirándole a Él. Y ahora sí me siento seguro.
Ahora sí entiendo que tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué es lo que me infunde aliento? Esa cruz de Cristo, esa sangre derramada. Ese consumado es en esa cruz, donde toda obra está terminada, donde toda obra está concluida. Ahora sí entiendo que tu vara y tu callado, formando esa cruz, me dan aliento en mi vida y me infunden el aliento para que yo no tenga miedo ni temor, porque estoy protegido para siempre por esa cruz, por ese pastor cordero que está clavado en ella, por ese pastor que se ha hecho cordero, por ti y por mí. Después de esta visión, reemprendemos el camino. Hoy es un día para reemprender también el camino. ¿Amén? Tenemos que reprender el camino acostumbrado, lleno de polvo, accidentado, aburrido quizás a veces. Pero no me lamento, porque en ese camino polvoriento, difícil, cargado a veces, como te guste decirlo, puedo decir, porque tú vas conmigo. No me importa el camino como sea. Tú vas conmigo. Y aunque me desuellen los pies, aunque me tropiece con las piedras, aunque el polvo del camino me siga cegando, quiero seguir recorriendo el camino todos los días, porque tengo la impresión de poder recostarme en las verdes praderas. Tengo la impresión de ir a fuentes tranquilas, porque tú estás conmigo. Y puedo descansar en ese lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Porque el versículo 6 nos dice, tengo la impresión de permanecer en mi propia casa, en mi propio hogar, porque en la casa de Jehová viviré por largos días. Amén. Significa que vamos a nuestro hogar. No importa el camino, puede ser difícil, no importa, Él va conmigo. Y al fin de cuentas, vamos a nuestro hogar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa cómo te sientes, como decía al principio, el me, el mí, el conmigo, 14 veces. Este texto es para ti, para cada uno de nosotros. Que cada uno quizás nos podamos sentir como esa oveja del último camino. Es que me siento esa ovejita. No importa. Dios está contigo. Reanuda el camino. Dirígete al hogar. Descansa cuando llegue el momento del descanso. Palabra, oración, meditación. Descansa. Fortalece tu espíritu. Amén. Dios lo ha preparado para ti, para vosotros. Descansar, parar en esos lugares. Fortalecer el espíritu. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.